el tiempo que tarda puede ser todo este intervalo de tiempo, puede ser un tiempo t. Y cada segundo que pasa, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, sería un segundo. Desde aquí, vamos a decir que tiempo 1, tiempo 1, aquí lo vamos a llamar tiempo 2, aquí lo vamos a llamar tiempo 3, ¿no? De esa manera. Y puede haber un desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3. De esa manera, donde la aceleración es constante. En este caso, la aceleración, en esta trayectoria, la aceleración en todo momento es constante. La aceleración es un vector, es constante y puede haber un desplazamiento total, ¿no? De esa manera, donde el tiempo 1 es igual al tiempo 2 es igual al tiempo 3. En este caso, en sistema internacional medimos en segundos, ¿no? Entonces, sería en segundos, ¿no? En segundos. Y las distancias o el desplazamiento 1 es, en este caso, como tiene una aceleración, entonces va a ser menor que desplazamiento 2, menor que 3, ¿no? O sea, cuanto más se aleja de este punto, las distancias que se corren es mucho más grande. Esta distancia es mayor que esto. Esta distancia es mayor que. O podemos, al revés, esto, anotar de esta forma, que esta distancia siempre va a ser mayor que esta distancia o desplazamiento. De esa manera. Entonces, la partícula o el móvil recorre en tiempos iguales, en tiempos iguales, distancias diferentes. De esa manera. En tiempos iguales, distancias diferentes. La velocidad aumenta o disminuye uniformemente, ¿ya? La velocidad, aquí lo vamos a anotar, la velocidad aumenta o disminuye uniformemente. Uniformemente, por tanto, existe la aceleración constante. Ahí está. Porque la velocidad cambia, puede aumentar o disminuir uniformemente, entonces, por tanto, existe la aceleración, que también es constante en este tipo de movimiento acelerado. Entonces, de esa manera podemos dar algunos conceptos. Muy bien. Ahora vamos a en qué consiste,
cuáles son las definiciones o algunos conceptos muy importantes. En este caso, por ejemplo, vamos a anotar, por ejemplo, para que tengamos idea, en este caso, por ejemplo, podemos tener dos casos de esa manera. Por ejemplo, si la partícula, ¿no?, o el móvil se desplaza, se mueve en ese sentido, su velocidad es positivo y la aceleración también es positivo, ¿no? En este caso, acelera, ¿no? Acelera. Sí. A ver, aquí mismo lo vamos a hacer esto para no hacer otra gráfica. Aquí lo vamos a hacer de esta manera. Si fuera el movimiento al revés, ¿no? Esta partícula se mueve en este sentido, ¿no? Su velocidad es negativa. Su velocidad es a este lado, entonces es negativa. Su velocidad y la aceleración también es negativa, ¿no? En este caso, ¿qué hace? Acelera esta partícula, ya, entonces sería así, ¿no? Estos aceleran, ¿no? Cuando el movimiento es positivo, la velocidad y la aceleración, pues acelera, ¿no es cierto? Acelera a este lado y puede ser de sentido contrario también, pero acelera, ¿no? Cuando desacelera, desacelera cuando, supongamos, esta partícula tiene una velocidad positiva y tiene una aceleración. En este sentido, negativa. Entonces, ¿no? Puede darse eso. Eso va a ser la desaceleración. Entonces, aumentamos otra posibilidad que se puede dar en este caso, es si la velocidad es a lo contrario, en este caso a este lado, negativa, velocidad es en este sentido negativa a este lado, entonces la aceleración puede ser, esta aceleración puede ser a este lado, positiva, ¿no? Las flechas se contradicen aquí en este caso también las flechas, ¿no? Entonces, en este caso, desacelera. Estas dos posibilidades, desacelera. ¿No? Ahí está. Solamente dos posibilidades, ¿no? De cada uno. En este caso, este es positivo, ¿no? Ahí está. Las posibilidades cuando aceleran. Tiene una velocidad que se desplaza en este sentido, hacia la derecha. Y su aceleración es constante, aumenta, entonces acelera, este móvil acelera. Pero el movimiento puede ser también a lo contrario, hacia la izquierda. Esta velocidad quiere decir que esta partícula se mueve hacia la izquierda. Sentido, a este lado, ¿no? Hacia la izquierda. Y su aceleración también es negativa, entonces acelera a este lado, no frena, ¿no? Acelera en este sentido. Por eso tiene signos iguales, ¿no? Cuando desacelera uno, la aceleración tiene que ser contrario a la velocidad, ¿no? En este caso, este móvil tiene una velocidad que va hacia la derecha, pero
su aceleración es negativa, quiere decir desacelera o frena, en este caso, ¿no? Pues hay una fuerza que se opone al movimiento, entonces desacelera cuando las flechas son contrarias. En este caso, esta partícula avanza hacia la izquierda, entonces frena y aparece una aceleración contraria a esto, ¿no? Pues, simplemente cuando los signos son contrarios quiere decir desacelera o frena, ¿no? Uniformemente. ¿Significa eso? Signos contrarios frena o desacelera, ¿no? ¿Está? Signos contrarios desacelera o frena. Algún problema se puede plantear, ¿no? Cuando frena, cuando aplica los frenos, etcétera, etcétera. Pero cuando los signos son iguales, simplemente es acelera hacia la derecha o hacia la izquierda. Nada más esos datos hay que tomar mucha en cuenta cuando estamos resolviendo problemas. Bien. Entonces, vamos a ver, lo voy a borrar esta parte. Vamos a anotar aquí. A ver, esta parte lo voy a borrar. Lo voy a borrar esta parte. Necesitamos anotar fórmulas. Entonces, por ejemplo, estas fórmulas ya están en sus guías. Se puede decir de cómo se obtienen estas fórmulas de movimientos. Uno, por ejemplo, estas son. Voy a anotar aquí esta fórmula, ¿no? La primera fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. Velocidad inicial como vector más la aceleración como vector por el tiempo. La primera fórmula, voy a anotar antes, vamos a anotar y luego para poder utilizar, ¿no? Entonces esto, otro, posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Como vector la aceleración. O si no, esto se puede escribir así como un desplazamiento. Esta misma ecuación, sin embargo, se puede escribir así. Más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. De esta manera, otra ecuación, ¿no? La otra ecuación que podemos obtener también es esta. Velocidad, posición inicial más velocidad inicial como vector más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Otra fórmula, ¿no? Ahí está, otra fórmula. Otra fórmula sería esta misma, pero como un desplazamiento. Velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Otra fórmula es velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado como vector, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Serían esas ecuaciones. Estas ecuaciones ya están en sus guías de clase. Ya están, ¿cómo se puede decir? Ya están deducidos, o sea, ¿de dónde se obtiene, cómo se obtiene estas fórmulas? Ya están en sus guías. Simplemente es pura álgebra, eso lo van a ver en sus guías, todo está resuelto. Lo que queremos en esta clase es resolver problemas, ejemplos con estas fórmulas, cómo se analiza y cómo se emplea, ¿no? Ahí tenemos cuántas ecuaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y, a ver, vamos a enumerar, son 6. Esto sería 1, 2,
3, 4, 5, ahí está, 6. Con esas fórmulas podemos resolver muchos problemas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, más estos conceptos de aceleración y desaceleración. Acelera cuando aumenta la velocidad, desacelera cuando la velocidad disminuye, ¿no? ¿Quién hace que disminuya la velocidad? Esta aceleración negativa, ¿no? Muy bien, entonces vayamos resolviendo ejemplos. Lo voy a borrar esta parte y vamos a utilizar estas fórmulas. Estas fórmulas ya están en sus guías. ¿Cómo se obtiene? ¿De dónde se obtiene? ¿No es cierto? Entonces, eso lo van a estudiar. Lo que queremos es cómo se obtiene, ¿no? Entonces, a ver, un dato más, a ver. De repente, algún dato más necesitamos. Ahora, antes de continuar, solamente para una fórmula vamos a obtener, lo voy a borrar toda esta parte. Antes de continuar, solamente para una fórmula, para la primera fórmula vamos a probar de dónde hemos obtenido esto, ¿no? Esto es velocidad, ¿no? Esto es velocidad, a ver. Esto es velocidad, velocidad final. Si acaso, ¿no hay posición? Sí, ¿no? Los demás ya, posiciones, ¿no? Velocidad final, sí está bien. El primero es velocidad final, aquí, velocidad final. Esa es la primera fórmula. Entonces, ¿cómo se obtiene esa fórmula? ¿De dónde obtenemos? Muy bien, entonces nosotros sabemos que la aceleración media es la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo, ¿no? Así nosotros escribimos, ¿no? Esto es aceleración, en este caso es constante, ¿no? Constante. Y la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad, respecto a la derivada del tiempo o al cambio del tiempo. Esto también es constante, ¿no? Estos dos son iguales. Iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque este movimiento, su aceleración es constante, ¿no? Entonces, la aceleración media se puede decir que también es constante. Y la aceleración instantánea, por ser la aceleración constante, también va a ser constante. Entonces, si son iguales, entonces nosotros podemos quedarnos con esto, ¿no? Decir que para nosotros, como son iguales como en movimientos rectilíneo uniforme que hemos estudiado, también puede ser la delta variación de la velocidad de esa manera, ¿no? Y la velocidad, vamos a despejar aquí. Entonces, esta delta B puede ser, podemos despejar de esta manera. Esta aceleración por el delta T, ¿no? Sí, podemos despejar de esa manera. Entonces, ¿esto qué es? Esto es velocidad final menos velocidad inicial, ¿no? Esta parte se define así, velocidad final menos velocidad inicial, por igual a la aceleración en el eje X, ¿no? Aceleración en el eje X por el tiempo final menos tiempo inicial. Otra vez, el tiempo siempre tiene un inicio y un final. Entonces, para controlar siempre el tiempo debemos hacerlo. Aquí el tiempo, el que observa, lo resetea siempre para empezar en 0 segundos, ¿no? Siempre. Entonces, por eso es 0. Y por tanto, esto es velocidad final.
es igual, esto lo pasamos al otro lado, velocidad inicial más la aceleración en el eje X, ¿no? Por el tiempo. El tiempo podemos manejar simplemente como un t. Tiempo final puede ser para nosotros como un tiempo t. Y esta es la fórmula que hemos obtenido. Ahí está. Esta es la fórmula. De esa manera podemos obtener todas las fórmulas de esa manera y están en sus guías. Solamente estamos probando para en este caso. Simplemente es reemplazar, despejar y todo ya está en la guía, ¿no? Pero en este caso hemos tenido que verificar para de dónde se obtiene de esta forma, haciendo este análisis. Está la primera fórmula. Y para los siguientes fórmulas es de la misma manera. En sus guías ya está resuelto, ya está. Simplemente hay que ver cómo se reemplazan. Es puro reemplazo, despeja, reemplazo, despeja, reemplazo, ¿no? De esa manera podemos obtener las fórmulas. Se pueden obtener también mediante integrales. Tal vez al final podemos hacer eso. Pero en este caso, otra manera de obtener esta fórmula es de esta manera, haciendo esto análisis, y obtenemos la fórmula. Muy bien, entonces sigamos. Ahora vamos a hacer ejemplos. ¿Cómo podemos resolver? Hay muchos ejemplos. Entonces nos vamos a plantear. Vamos a utilizar estas fórmulas. Lo voy a borrar toda esta parte. Velocidad final. Podría ser también esta, velocidad final. Pero no sabemos. Estas dos se pueden utilizar para calcular la velocidad final. Esto puede ser. Pero en este caso, velocidad inicial aquí. Velocidad inicial como parte del reposo, entonces es cero. Cero. Parte del reposo siempre es cero. Cuando dice parte del reposo, no tiene velocidad inicial. Cero. Necesitamos, ¿tiene su aceleración? Sí. Aceleración para nosotros es 2 metros sobre segundo al cuadrado. Velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Tenemos velocidad inicial 0, tenemos la aceleración, tenemos, ¿no? Tiempo, tenemos 4 segundos, ¿no? Aquí, tiempo durante 4 segundos, ¿no? Con esta fórmula podemos resolver, con esta fórmula, ¿no? Velocidad inicial, aceleración, el tiempo, ahí está, ¿no? Pero con esta fórmula no, porque no sabemos el desplazamiento desde aquí hasta aquí, durante 4 segundos. ¿Cuál es el desplazamiento? No sabemos por el momento. Entonces, vamos a calcular la velocidad final. La velocidad final, entonces, es, ¿no? Utilizando esta fórmula, la aceleración es positiva a este lado, ¿no? Positiva, entonces, más aceleración por el tiempo. Entonces, reemplazamos, la velocidad inicial es 0, la velocidad inicial es 0, y 0 más la aceleración es 2 por tiempo que tarda es 4 segundos. 4 segundos. Entonces, la velocidad final es 8. 8 metros sobre segundo. Velocidad final, ¿no? Esa es la velocidad final. Hemos calculado mediante esta fórmula, ¿verdad? Mediante esta fórmula hemos calculado. La velocidad final es 8. Bien, entonces, ¿cuál sería la otra manera de calcular la velocidad final? Entonces, aquí lo vamos a calcular de esta manera. Otra manera de calcular la velocidad final es así. Más la aceleración. Entonces, la velocidad 1, como rapidez 1 va a ser igual. Esto vale 0, ¿verdad? La velocidad inicial vale 0. 0 más 2. 0 más 2. ¿Cuánto vale? La velocidad 1 es 2 metros sobre segundo. Este 1, velocidad 1 más la aceleración,
la velocidad 2 va a ser igual 4 metros sobre segundo. Esta velocidad 2 sumado la aceleración, velocidad 3, 6 metros sobre segundo. Velocidad 3 más la aceleración, velocidad 4 va a ser igual 8 metros sobre. Ahí está. Aquí otra vez esta velocidad 4 para nosotros ya es velocidad final, ¿no? Lo que hemos encontrado. De esa manera se puede obtener también la velocidad final. Ahora, seguimos aquí. A ver, está. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer, no? Vamos a comparar poco a poco, porque tiene hartos datos esto para poder comparar. Entonces, lo que se obtiene de aquí, a partir de esto, es así. ¿Cómo podemos calcular las distancias, no? A ver, aquí. Esto es así. Esto es así. A ver. Seguimos. Vamos a seguir. Si nosotros sabemos esta fórmula nosotros sabemos mediante esta fórmula, a ver, el desplazamiento, esta fórmula nosotros sabemos que es así, ¿no? Velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo, ¿sí? ¿No? A ver, esto nos va a faltar espacio, entonces estamos utilizando esta fórmula, esto. Directamente lo voy a... vamos a utilizar esta fórmula. Ahí vamos a utilizar esa fórmula. Entonces tenemos, ¿cómo va a ser esto? El espacio 1 o el desplazamiento 1 va a ser igual velocidad inicial, ¿no? Esta velocidad inicial, ¿cuánto es? Según esta fórmula, velocidad inicial es 0 más esta velocidad 1. En este caso, si la velocidad inicial está aquí, a ver, se necesita concentrarnos muy bien. Si la velocidad inicial está aquí, y eso vale 0, este es el inicial, este es el final. Entonces, 0 más 2. 0 más 2 sobre 2 por tiempo es 1 segundo para cada espacio recorrido. Entonces, ¿cuánto es esto? El total de esto es 1 metro. En 1 segundo ha recorrido 1 metro. Ahora el siguiente sería, el inicial sería 2, el final 4. 2 más 4 sobre 2 por 1 segundo también. El siguiente es 3 metros. 3 metros, ¿no? El siguiente es 4 y 6. El inicial sería 4, el final 4 más 6 sobre 2 por 1 es igual 10 entre 2 es 5 metros. 5 metros. 5 metros. La fórmula es así, ¿no? Nada más, por eso. Entonces, el primero, a ver, aquí vamos a anotar. Se necesita estudiar harto esta parte. En realidad sería así, ¿no? 1 metro, 3. Sería así, ¿no? 1 segundo sería desde aquí hasta aquí, sería 1 segundo. El desplazamiento en segundos, en el tiempo 2, el siguiente segundo sería 3 metros. ¿No? Aquí vamos a numerar. A ver, un poco más de calma, por favor. Esta parte se necesita 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, así, ¿no? Entonces, por segunda vez, 3 metros, 1, 2, 3. Esta sería 1 segundo. En el tercer segundo, 5 metros. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí sería, ¿no? Hasta aquí sería, ¿no? A ver, esto lo voy a borrar para que no haya confusión. Otro segundo, ¿no? Ahí está. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos. O sea, 5 metros en tercer segundo. Cuarto, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta 16. Ahí. Otro segundo. ¿No? Así sería. Pero esto, el tiempo total es... A ver, el tiempo total desde aquí hasta aquí. ¿No? A ver, el tiempo total es 4 segundos. Ahí está, dentro de 1, 2, 3, 4 segundos, ¿no? Aquí podemos observar, en sus guías también hay otros ejercicios de esa manera resueltos, ¿no? Espacios son diferentes, desplazamientos son diferentes. El primero es 1 metro, el segundo es 3, 5, 7, ¿sí, no? O sea, va aumentando. La aceleración es constante, 2 metros. A la velocidad final aumenta 2, ¿no? 2 más 2. A la velocidad, esto es 0. 0 más 2, 2. A esta velocidad aumentamos 2 más 4, ¿no? O sea, aquí. Un poco más con calma se van a concentrar. En este caso, aquí ya aparece, aquí. Esta velocidad, esta es la velocidad 0. A ver, un poco más de calma, vayan. Esta velocidad 0 es 0. Esta velocidad 0. Ahora, aquí aparece la velocidad 1, es 2. Aquí la velocidad 2 es 4. La velocidad 3, ya aquí está, la velocidad 3 es 6. Y la velocidad 4, aquí cuando está aquí, la velocidad 4 es 8. Y esa misma es la velocidad final. Así, ¿no? Tiene hartos detalles esto. De esa manera podemos entender esta parte. En sus guías está resuelto con otros ejemplos, ¿no? También es casi lo mismo esto, ¿no? La velocidad inicial como parte del reposo, entonces, ¿quién hace que aumente ahora aquí, después de un segundo, la velocidad? Ya es 2, la aceleración. La aceleración siempre aumenta de 2 en 2. Por eso es uniforme, por eso es constante. La aceleración, en este caso, es constante. En todo este intervalo, la aceleración siempre es 2 metros sobre segundo al cuadrado. Es constante. Es constante. Desde aquí hasta aquí, la aceleración es constante, aumenta de 2 en 2. Cada segundo que pasa aumenta en 2. Está. Aumenta en 2, aumenta en 2, aumenta en 2, aumenta en 2. Y la velocidad va creciendo. Por eso varía el desplazamiento. Para primer segundo es apenas 1 metro. Luego 3, 5, 7, así más va a aumentar. Pero como el problema dice, durante 4 segundos. Entonces, de esa manera podemos obtener, ¿no? Velocidad final hemos obtenido mediante esta fórmula. Ahora, según esta gráfica que observamos, el desplazamiento total en 4 segundos, ¿cuánto sería? 16, ¿no es cierto? 16. Entonces, ahora inciso B, aquí lo vamos a llamar. Aquí nomás lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer lo voy a hacer con rojo para que se entienda. Inciso B. Este es el inciso A.
inciso B, quiero decir, si quisiéramos calcular esto, o la distancia, en este caso, o la distancia, ¿qué distancia se corre desde aquí hasta aquí? ¿No? La distancia es el valor absoluto del desplazamiento, ¿verdad? Entonces, calculamos así. ¿Con cuál de las fórmulas podemos calcular? Con esto, podría ser, con esto también puede ser, o con esto también, porque este desplazamiento existe aquí. Pero para nosotros es mucho más fácil con esto. Velocidad inicial tiene 0 y la aceleración, el tiempo tenemos, ¿no? Entonces, calcularemos. Entonces sería así. Mediante esta fórmula, velocidad inicial por el tiempo, aceleración hacia la derecha aumenta, entonces sigue siendo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces esto ya se hace 0 porque la velocidad inicial parte del reposo, entonces esto se hace 0, solamente nos queda esto. Esto sería un medio de la aceleración, tiene un valor de 2, el tiempo tiene valor de 4 al cuadrado. Si hacemos las operaciones en esta parte, 2 con 2 se simplifican. 4 a la 2 es 16. Ahí está, nada más. Está exactamente lo que está en la gráfica, ¿no? Observamos en la gráfica desde 0 hasta 16. Haciendo estas operaciones exactamente, gráficamente podemos calcular la distancia o el desplazamiento, ¿no? En este caso, 16 metros, porque está en metros, ¿verdad? Esta eje está en horizontal, está en metros, 16 metros. Metros. Muy bien. De esa manera podemos analizar. Aquí está casi completo, digamos. A un problema hemos analizado muchos datos que queremos calcular, ¿no? Mediante esta gráfica también gráficamente podemos resolver, contestar a estas preguntas. ¿Cuál es la velocidad final? ¿Cuál es el desplazamiento de la distancia? Podemos contestar sin fórmulas, solamente con esta gráfica podemos resolver todo, pero también podemos resolver también con estas fórmulas, ¿no? En realidad con las fórmulas, pero si analizamos la gráfica, coincide con las fórmulas. Ahí podemos, para nosotros puede ser un análisis mucho más mejor, poder comprobar, a la vez tiene una verificación con las fórmulas, ¿no? Y paso por paso cómo aumentan aquí las velocidades, ¿no? Cada segundo, ¿qué quiere decir esto? En realidad, ¿qué quiere decir? Es 2 metros sobre segundo al cuadrado. Quiere decir, su significado está aquí, su significado está aquí. Cada segundo que pasa, la aceleración aumenta en 2. Aquí pasa un segundo, la velocidad era 0, aumenta en 2, entonces 2. La velocidad en este momento está 2, aquí está 2. La aceleración es constante, aumenta en 2. 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. 6 más 2, 8. Cada segundo que pasa aumenta en 2 metros por segundo que pasa. Entonces, ese es el significado de esto, 2 metros sobre segundo. Y para otros, ¿no? Puede ser 3 metros sobre segundo al cuadrado, 4 metros segundo. Si entendemos esta gráfica, analizamos cómo aumenta la aceleración. Por eso se llama uniformemente acelerado. Aumenta. Al aumentar la aceleración, las velocidades van aumentando y por eso es que las distancias, cuanto más se aleja, como la aceleración constante, más distancias, más veloz se vuelve y uniformemente, de esa manera. Muy bien, entonces esta parte... otra fórmula, vamos a analizar otra fórmula. A ver, lo voy a borrar esta parte. Este sería inciso A, que hemos resuelto. Ahora, inciso A, ¿no? Entonces, inciso B, también de esa manera, hemos hecho los análisis. Ahora, a ver,
en esta parte, para esta parte. ¿Cómo nosotros podemos analizar para 5 metros? Si la pregunta nos dijera, digamos, el inciso O, aquí lo voy a decir O, ¿cómo podemos calcular esa distancia que se corre? ¿En qué tiempo? 1, 2, 3. En el tercer segundo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 metros se corre en el tercer segundo. No desde aquí hasta aquí, sino solamente en cuando ha pasado en el tercer segundo. ¿Qué distancia recorre? Si no sabemos esta manera de resolver, ¿cómo podemos calcular directamente? Eso es muy importante. Entonces, para en este caso, ¿cuál se utiliza? Esta fórmula. Enseguida vamos a deducir esa fórmula. Esta fórmula es la que calcula directamente eso. Esta es otra fórmula, pero hay otra fórmula. Por ejemplo, esto, velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo enésimo menos un medio. Esta es la fórmula. ¿Ya? Esa es la fórmula. ¿Cómo se obtiene? Enseguida vamos a ver, pero probaremos con esta fórmula. Ya está obtenido esta fórmula mediante otro análisis. Entonces, queremos calcular mediante esta fórmula esta misma distancia que se corre en el tercer segundo. Pues vayamos reemplazando. Para nosotros, ¿cómo va a ser esta distancia? O el desplazamiento en el tercer segundo, 3. Es igual. Para nosotros, esta velocidad inicial, como parte del reposo, entonces esto se hace 0. Se hace 0. ¿Por qué? Entonces, en algún momento, esta partícula puede tener una velocidad inicial, también puede tener, pero en este caso parte del reposo, entonces se hace 0, y cuando tiene una velocidad inicial en ese punto, no lo hacemos 0, podemos colocar, reemplazar dato. Pues, en este caso, la aceleración es positiva. ¿Por qué tiene más menos? Porque puede ser que en algún momento esté frenando o esté viniendo a este lado también, ¿no? En ese caso. Entonces, en este caso es la aceleración avanza hacia la derecha, entonces positivo. ¿Y cuánto es la aceleración? 2. Tiempo enésimo. Tiempo enésimo es en el tercer segundo. Entonces, para nosotros es 3 menos un medio. Ahí está, así. Entonces, hacemos las operaciones 2. Esto es 2. 6 menos 1. Hacemos más operaciones, esto es así, ¿no? Esto es 5 sobre 2, más operación. Simplificamos aquí 2 con 2. 2 con 2 se van. Y finalmente queda 5 metros. Ahí está. Entonces, el desplazamiento 3 o la distancia, si sacamos, ahí está. Igual que esto. 5 metros, mediante esta fórmula, mediante esa fórmula. Así podemos obtener. Ahora, entonces, rápidamente haremos esta parte de cómo se obtiene esa fórmula. Luego vamos a graficar también sobre este mismo problema. Obtendremos esta fórmula, es importante, pero alguien puede decir, pero ¿cómo? ¿De dónde? ¿De dónde se deduce esa fórmula? Entonces lo voy a borrar. Esto así. A ver, ¿qué necesitamos? Lo voy a borrar esta parte, ¿no? Queremos obtener esta fórmula. Entonces, estos datos ya no necesitamos
Ya hemos visto. Entonces, a ver, si algún dato más. Estas velocidades ya no, ¿no? La fórmula vamos a obtener, ¿no? De repente necesitamos esta gráfica, a ver, lo que queremos obtener es esta fórmula, ¿no? Y lo voy a volver a anotar. Esta fórmula es la que queremos encontrar. Velocidad inicial, ¿no? Más menos la aceleración por el tiempo enésimo menos un medio. Esta fórmula queremos encontrar. Esta fórmula, ¿no? Ahí está, esa fórmula. ¿De dónde sacamos? Entonces, tenemos que hacer los análisis de esta manera. Esta fórmula ya no vamos a necesitar, necesitamos espacio. Necesitamos espacio. Ahí lo voy a usar. Necesitamos espacio para poder entender esta parte. Rápidamente lo vamos a hacer así, ¿no? Ahí está. Esto es así. Esta línea va a ser así. Entonces tenemos una partícula puede partir de aquí, velocidad inicial, ¿no? Puede tener una velocidad inicial cero, puede ser cero o distinto de cero, pero después puede estar por aquí, ¿no? Este es el 1, es el mismo 1, ¿no? En tiempo t sub 0 puede estar aquí, después puede estar aquí, ¿no? Entonces, esto es así. Luego puede variar en tiempo enésimo, puede estar aquí. A ver, esto es así. Puede estar aquí. Este es tiempo 1. Vamos a decir, esto es tiempo 1. Tiempo 1, eso va a ser n. Pero más luego puede tener este tiempo, ¿no? Esto es tiempo 2, n menos 1, ¿no? ¿Se entiende? A ver, esta parte. Esto puede ser, ¿verdad? Así, ¿no? X, así, ¿no? Pero esto también puede ser la distancia. Distancia 1, esto puede ser distancia 2. Desde aquí hasta aquí puede ser esta distancia 1. ¿No? ¿Así? Puede ser así. Esta distancia 2 puede ser hasta aquí. Así. ¿No? Ahí está. Distancia 1, distancia 2. El tiempo final puede ser este tiempo final. Menos 1 sería el que está más a este lado. No han llegado todavía al tiempo final. Entonces, se puede considerar de esa manera, ¿no? Esta velocidad inicial puede ser velocidad a partir del 0 o puede ser también velocidad inicial distinto de 0. Puede ser para ambos casos. Entonces, para nosotros va a ser así. La posición, nosotros conocemos la posición, ¿no? Mediante esta ecuación, posición 1, esto empieza desde posición 0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Sería así, ¿no? Luego para posición 2 va a ser igual otra vez más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo. Las posiciones podemos hacer así, ¿no? Posición 1, posición 2. Esta sería para posición 2 y esta sería para posición 1. De esa manera. Pero para calcular este desplazamiento, si queremos calcular este desplazamiento, esta sería el, ¿no? Tiempo enésimo. Ese sería el tiempo, el desplazamiento, ¿no? ¿Qué distancia recorre en ese tiempo enésimo? Entonces vamos a hacer así, ¿no? Para nosotros va a ser entonces así, calcular esta distancia va a ser igual x1 menos x2, de esa manera.
Entonces reemplazamos. Aquí vamos a reemplazar esta distancia va a ser igual. En este caso, esto estamos buscando, esta distancia, ¿no? Esta distancia. Entonces, va a ser así. X1 es esta, ¿no? Así sería. X más velocidad por el tiempo, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Menos, ¿no? Menos, dice menos. Y esta parte es otra vez esto, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo. Sería así, pero haciendo las operaciones, estos, ¿no? Esto tiene signos negativos aquí. Con esto se va, ¿no? Esto también se va entre... A ver. Posiciones iniciales se van, ¿no? Pero nosotros no vamos a simplificar aquí. Simplemente vamos a hacer así. Así, esta operación. Así, decimos velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado menos velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Ese sería. A ver. Sí, sería entonces. No. Voy a borrar esta parte. Necesitamos espacio aquí. Ya, bueno, aquí lo vamos a utilizar toda esta parte. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reemplazar aquí, no? En lugar de T1 sería en este caso, ¿no? T1, este lado T1 también aquí, este sería, ¿no? Este lado es T1, ¿verdad? T1 podemos decir esto, T1, T1. Este lado sería T2, T2, aquí también T1, T2. No, este es T1, 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 T2, T2, así sería, ¿no? Entonces, si reemplazamos, esto va a ser así. A ver, sería aquí, velocidad inicial por el tiempo T1. Tiempo T1 es N. N más un medio de la aceleración. Tiempo 1 es N al cuadrado, sería así, ¿no? Un medio de A, N al cuadrado, sí. Otra vez menos velocidad inicial. Ahora en T2 es N menos 1. N menos 1. Menos un medio de aceleración. T2 es N menos 1. N menos 1 al cuadrado. A ver. Sí, puede ser esto aburridor, pues nos puede confundir, ¿no? Hay que, con mucha precisión, hay que observar, ¿no? Ahí hemos reemplazado. Ahora, vamos a desarrollar esta parte para luego simplificar. Esto sería así, ¿no? Esta parte sería así. Esto sería así. Vamos a desarrollar esto. Velocidad inicial por N más un medio de la aceleración N al cuadrado menos la velocidad inicial por N más la velocidad inicial, ¿no? Si las operaciones algebraicas, esto es menos un medio de aceleración. Esta parte es N al cuadrado más 2 veces N más 1, ¿no? A ver. Esta parte nos puede confundir, ¿no? Entonces, aquí vamos a continuar. Lo voy a volver a anotar todo para que se entienda. A N al cuadrado
menos velocidad inicial por n más velocidad inicial. Aquí menos un medio de aceleración n al cuadrado menos un medio se simplifican aquí. Sería, a ver, un medio se simplifican. Sería AN, ¿no? AN menos, esto se simplifica, ¿no? Menos AN menos A medios, ¿no? A ver. Algún problema está aquí. A ver. Muy bien, entonces, aquí simplificamos. Con calma, por favor. Se puede confundir, muchas confusiones en esta parte. Esto, por ejemplo, es velocidad inicial m, con esto simplificamos. Esta parte, esto con esto, todo se va, ¿no? Lo único que sobra es, a ver, un ratito. Lo único que sobra es menos esta parte. Hay un signo que estamos aquí mal. Con mucho cuidado tenemos que hacer. Este es menos, ¿no? Este es, así sería. Más, menos. Menos NA. Menos más, ¿no? Esta parte creo que hay un errorcito. A ver, vamos a un poco más. Sería así, ¿no? A ver, o sea, n menos 1 sería n al cuadrado menos n menos n más 1, ¿no? N al cuadrado menos 1 menos n más 1. Ya. Entonces tenemos ahí, ¿no? ¿Cuáles tenemos? Entonces sería así, ¿no? Velocidad inicial. Ya creo que menos más está bien. Ya creo que hay un error. A ver aquí. Sí, estamos. Menos. A ver. Un ratito, a ver. Creo que se va a terminar la sesión. Está ahí un problemita. Entonces, tenemos velocidad inicial. Velocidad inicial. Menos NA. Y sería así, ¿no? A ver. Menos o más AN. Más AN. AN menos A. Y así, ¿no? Así es que menos 2 veces N. ¿No? A ver, esta parte creo que tenemos duda. A ver, un ratito. N menos 1. Menos 1. N menos 1. A ver. N al cuadrado. Menos N
menos n más 1. ¿Sí está bien? Más 1, ¿ya? Entonces, sería así, ¿no? Y aquí, a ver, velocidad inicial más la aceleración, n menos 1/2. Ahí está. ¿Sí está bien? Entonces, esto, ¿no? En lugar de n, tn lo anotamos, o sea, sería así, ¿no? A ver, en lugar de, no sé si se ve esto, está aquí, lo vamos a anotar. Entonces, ¿no? Allá sería así, velocidad inicial, esto depende de la aceleración, lo ponemos más o menos, aceleración y n menos lo anotamos así, tn sub menos 1/2, así, ¿no? A ver, esta parte ya. Podemos anotar esto así, ¿no? N, T sub n, ¿no? Así, para decir enésimo segundo. Para T sub n, enésimo segundo. Entonces sería así, ¿no? De esa manera se obtiene esta fórmula. Ahí está. Está bien. Sí, entonces de esa manera podemos obtener esa fórmula, esta fórmula, haciendo esta operación, ¿no? Eso es muy importante. Luego, para cualquier espacio por aquí, en el primer segundo, en el tercer segundo, en el cuarto segundo, en cualquier segundo, podemos calcular, ¿no? Es muy importante, ¿no? Cuando las distancias recorren una distancia grande y de repente nos preguntan, en quinto segundo, ¿qué distancia recorre? En el sexto segundo, en el octavo segundo, ¿qué distancia recorre? Entonces empleamos esta fórmula. Simplemente si dice en el octavo segundo, ¿qué distancia recorre? Es en t sub n, 8. En el quinto segundo, en t sub n, 5. En el tercer segundo, y colocamos 3. En el segundo, 2. En el primer segundo lo colocamos 1. O puede decir en el noveno segundo qué distancia recorre la partícula o el móvil. Lo colocamos en t sub n, 9.